¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa, como siempre le digo, especial esta noche, para analizar lo que van a ser las muchísimas ideas que vamos a estar debatiendo y porque es un momento, creo yo, liminar, es un momento clave para tratar de pensar o en todo caso repensar esta Argentina que cada día nos sorprende, sobre todo a veces por quizás la inacción, ¿no? En muchos aspectos lo digo y seguramente ustedes a lo largo del programa van a consensuar con nosotros en que quizás hay algo, un poco de todo esto. Quiero empezar el programa diciéndole que en el contexto en el cual nos movemos hay muchos elementos y muchos son susceptibles de análisis, pero la realidad es que cuando uno recién los pone uno al lado del otro, cuando conforma lo que es un escenario, recién allí es que aparecen las preguntas, esa herramienta tan importante para pensar la actualidad, y aparecen en toda su dimensión, ¿no? Una vez que elaboramos ese cuadro de situación, una vez que tenemos esa composición de lugar, es cuando realmente las preguntas, bueno, creo que pueden de alguna manera hacer su trabajo. Y esta noche hay un poco de eso. Mire, hay dos secuencias que a mí me parecen importantísimas y que han ganado tenor, que han ganado profundidad en las últimas horas en la República Argentina. La primera de las secuencias arranca hace algunos días nada más, pero en realidad data de algunas semanas. Yo lo venía comentando justamente en este programa, a partir de lo que era, por un lado, el grado de discrecionalidad que el Fondo Monetario y el gobierno argentino consensuaron en una especie de acuerdo, un acuerdo que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso. Una vez que uno tenía ese elemento de la discrecionalidad, ¿qué significa esto? Bueno, que mucho de lo que consensuaron en rigor prácticamente venció. ¿Por qué? Bueno, porque los datos que están en ese acuerdo de alguna forma ya no se adaptan a la realidad, porque las dinámicas que empiezan a operar en el precio de la energía, en el precio de las materias primas tampoco tiene una correlación directa con lo que se pactó con el Fondo Monetario. Bueno, una vez que eso quedó, vamos a decir, viejo en términos del acuerdo, uno ahí podía llegar a pensar que quizás el Fondo Monetario iba a llegar a la Argentina en esa especie de revisión anticipada que había trazado con nuestro país para cambiar las metas que había fijado. Es decir, darle a la Argentina la oportunidad de volver a renegociar el acuerdo con metas distintas, quizás digamos, no tan exigentes con el gobierno argentino. Pero allí salió el Fondo Monetario a decir, miren, la verdad, las metas están y van a quedar, lo único que vamos a hacer es repactar las políticas para llegar y conseguir esas metas. Y entonces la gran pregunta que nos hacíamos en este programa hace ya varias semanas es, bueno, ¿cuáles van a ser esas políticas? Si el gobierno argentino había consensuado con el fondo, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, un recorte en los subsidios de la energía, y eso no se va a dar, ¿cómo va a ser el Fondo Monetario del gobierno argentino para llegar a esa meta de reducción del déficit fiscal sin aplicar un ajuste en lo que son los subsidios a la energía? Bueno, claramente eso nos llevaba directamente a tratar de investigar, bueno, qué es lo que ve el Fondo Monetario de la Argentina, donde puede llegar a ser un ajuste, ¿no? Y en ese contexto, en ese marco, en esa secuencia que le estoy contando, aparece el día lunes la presentación en sociedad, llamémoslo así, del proyecto que busca la creación de un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional, constituido de ¿qué? Bueno, del aporte de los tributos que le deben al fisco y que no fueron de alguna manera sufragados en su momento, de todos los activos, de todos los bienes que están constituidos en el exterior y que no han sido declarados al fisco en la Argentina, ¿no? Este fondo especial que esta semana va a dar unos pasos más y que va a empezar a ser discutido en el ámbito del Congreso de la Nación. Bueno, yo proponía hace algunos días que interviene precisamente allí. Es parte de esa discusión. ¿Por qué? Bueno, porque si viene el Fondo Monetario a la Argentina y va a venir dentro de algunos días nada más, porque va a ser en el mes de mayo, y le va a proponer a la Argentina cumplir con las metas, bueno, allí en el medio uno podría decir, bueno, hay un proyecto de discusión en el Congreso que le va a aportar fondos a la Argentina para hacer ese repago, razón por la cual no hay tanta urgencia ni emergencia para aplicar el ajuste de inmediato, ¿no? Es decir, forma parte de lo que uno podría considerar que es una especie de pulseada. Al mismo tiempo, sin solución de continuidad, hace apenas algunas horas nada más, la vicepresidenta dijo, bueno, le envié un regalo al presidente de la Nación. El regalo es un libro del sociólogo Juan Carlos Torre, que participó del gabinete en una especie de
gestión en las sombras, porque era más un observador que una persona que tomaba definiciones de carácter político, en el gabinete que lo acompañó a Raúl Alfonsín desde 1983 a 1989. Y de todo ese derrotero, ¿no? Y entonces está claro que ese elemento también nos viene quizás a dar una imagen un poquitito más completa de qué es lo que se está discutiendo en la Argentina y quiénes son los que están discutiendo. Y lo que uno tiene en ese libro, que se llama Diario de una temporada en el quinto piso, lo que uno tiene con una, yo diría, de una forma muy explícita, es que hay una secuencia que empieza a notarse en el año 1983 que tiene varios gérmenes de épocas anteriores y que de alguna manera empiezan a campear a sus anchas y que el propio gobierno de Raúl Alfonsín los ve, ¿no? Elementos como puede ser el despliegue de la inflación, que va creciendo de una forma realmente importante, los empresarios, ¿no?, que venían de una imposición del capital al trabajo enorme en la época de la dictadura, es decir, que habían ganado mucho dinero, pero que así y todo querían ganar aún más, y esa secuencia también está muy bien contada en el libro. Y además, por supuesto, en el medio de todo esto, la negociación permanente con el Fondo Monetario Internacional, que el fondo en aquel momento pedía exactamente lo mismo que ahora. Es el mismo Fondo Monetario. Y esto también es muy elocuente. Entonces hay un diálogo entre estos elementos que hay que prestar atención, ¿no? Ese diálogo hay que prestarle atención. Ahora, ¿cuál es la otra secuencia que para mí es importante? Bueno, todo lo que pasa en la economía real, todo lo que pasa con su bolsillo, todo lo que acontece cada vez que uno entra a un supermercado o a un almacén y descubre que hay saltos en los precios que no referencian directamente lo que uno podría considerar que es un salto en una cotización internacional de un commodity, sino que tienen estrecha relación con esto que le cuento, con cómo se disputa como un territorio todavía vacante, por ejemplo, poder o no poder comer en la Argentina, ¿no? Y quizás suena bastante grave esto, ¿no? Hay, en todo caso, y en lo que nos tiene que guiar, una especie de ética de las preguntas. Es decir, nosotros tenemos que preguntarnos por esto. Tenemos que preguntarnos por cuál es el costo de vida en la Argentina, por qué es tan caro comer en nuestro país. Y ahí se van a notar una serie de respuestas. Quizás una va a ser la guerra en Ucrania, pero probablemente no sea excluyente y no sea la única. Y no nos sirva esa respuesta para repasar todo lo que ha venido pasando hasta acá en la Argentina. Nos sirve quizás para ver hacia adelante y en todo caso para prevenir, que tampoco se va a poder demasiado. Ojalá que sí, por supuesto. Pero lo que tenemos es eso. Ahora, hay dos datos que para mí llaman muchísimo la atención y si usted los junta, bueno, para terminar, es realmente preocupante. Uno es, a ver, el dato de pobreza, señor director, ahí lo tenemos, esto se conoció esta semana, 37,3%. ¿Bajó la pobreza? Sí. ¿Uno puede aplaudir esta dinámica? Bueno, yo diría que sí, es decir, bajó la pobreza, 1 millón de personas menos es pobre en la Argentina, la fotografía es al segundo semestre del año pasado. Pero está claro que, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que la fotografía es vieja, primero. Segundo, lo más probable es que la pobreza haya subido en el primer trimestre de este año, producto del salto que han dado los precios y no así los salarios, ¿no? A pesar de algunas discusiones que se están viendo y que a mí me parece que de alguna manera son pequeños compartimentos, son compartimentos estancos, donde el gobierno y los ministros hacen su tarea, pero en todo caso no tienen una visión de conjunto y esto también es bastante preocupante. Escúchelo, por ejemplo, al ministro de Trabajo, a Claudio Moroni. Nosotros lo que estamos viendo es que las negociaciones paritarias están funcionando adecuadamente, aún con esta inflación alta. O sea, el tema es que a veces uno mira en la negociación paritaria el número anual y no mira el número, la frecuencia de ajustes o cuál es el ajuste inicial. Claudio, a ver, Moroni lo que dice es, bueno, las paritarias funcionan, bueno, hay que aplaudir que está el mecanismo de las paritarias, a mí me parece que sí, pero está claro que el gobierno no puede hacer caso omiso a lo que viene pasando en la Argentina, no ahora, no este año, no el año pasado, a lo que viene pasando sistemáticamente y donde lo que está más claro es que los salarios en términos reales han perdido 20 puntos, 20% durante el mandato del expresidente Macri, que eso no se recuperó nunca y que ahora el peligro es que sigan perdiendo, producto de varios factores, entre ellos de la guerra en Ucrania. Claro, cuando uno revisa los datos, vamos a ver, señor director, esto, que son los datos de los salarios, uno ve que, bueno, los salarios subieron 3,8, esto fue en el mes de enero, perdieron contra la inflación por segundo mes consecutivo, después sí hay
un crecimiento, pero sobre todo los salarios a los cuales hace referencia Moroni no son estos, son los del sector formal, el sector privado de la economía, y claro está, no es lo más representativo de nuestro mercado de trabajo. No es lo más representativo. Entonces, si yo le digo a usted que en los últimos días, le voy a dar algunos precios, por ejemplo, no sé, la harina saltó 20%, los lácteos subieron 7% en los últimos días, 19% los huevos, 7% las carnes, 6% las verduras y las bebidas, 4% los aceites, 4% las frutas. Son cifras que en general uno las está viendo en otras partes del mundo de incrementos interanuales, es decir, que si uno compara un año, un mes contra otro mes de un año respectivamente, se encuentra con estos saltos. Pero esto no solamente es mensual, a veces son de 15 días nada más. Es decir, que hay una inflación que está desbocada. Sume a ese dato el crecimiento económico de la Argentina, que fue el año pasado de 10,3%, un salto enorme, por encima de lo que se preveía. Y ese dato también juega, porque claro, uno podría decir, está creciendo la economía, y esto es bastante familiar de algunos ministros del gobierno, que lo que dicen es, viene trepando la economía, viene subiendo, no hay que interrumpir esto, tenemos la expectativa de que esto genere un bienestar para toda la sociedad, pero uno se encuentra con ese dato y después se encuentra inmediatamente con el dato de pobreza, que si bien bajó a fines del año pasado, lo más probable es que en el primer trimestre de este año trepe nuevamente, y estamos hablando entre 17 y 18 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay que hacerse? Primero, si funciona este modelo económico. Segundo, si con crecimiento económico sirve para bajar los niveles de pobreza que necesita la Argentina. Por ahí sirve para bajar niveles de pobreza, pero no de una forma rápida, de una forma contundente y no en la dimensión que lo necesita nuestro país. Este modelo por ahí sirve, lo repito. De hecho, otro de los interrogantes que la verdad que carcome y mucho y que duele es cómo hace la Argentina para tener semejante nivel de pobreza y tener un desempleo de 7%. Entonces hay algo más que está fallando. ¿Qué está fallando? Bueno, que alguien que consigue trabajo, no puede hacer frente a una canasta básica, y entonces hay otros mecanismos y ya quizás la falla no es tan económica, quizás es un poco más política. Y entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las salidas? ¿O hay una sola? ¿No? Algo de esto decía el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando planteaba que hay discusiones adentro del gobierno nacional en torno a este tema. A ver, lo escuchamos. Como el Fondo Monetario generó una discusión dentro del frente de todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando, donde no hay coincidencias, ¿no? Nosotros vemos ese segmento de la sociedad con mucha preocupación y entendemos que hay que encontrar una forma para garantizarles que los salarios siempre le ganen a la inflación, ya sea con políticas activas en función del salario o con políticas mucho más contundentes en la cadena de valor. Bueno, está planteado, ¿no? Daría la sensación de que hay varias herramientas para utilizar, de que hay varias formas de encarar esto, de que el gobierno incluso está proponiendo una, cuando digo el gobierno digo la Casa Rosada, porque evidentemente hay un sector del oficialismo que piensa que de otra forma se puede salir de esta situación. Pero la Casa Rosada lo que propone es justamente lo que estuvimos viendo la semana pasada, una reunión entre la CGT, quienes conducen la Unión Industrial Argentina, la COPAL, por ejemplo, una reunión entre empresarios y sindicatos también, la idea de que en una mesa, en una especie de concertación, donde todos estén allí de alguna forma dispuestos a ceder un poco, uno puede obtener algún tipo de resultado. Lo que pasa es que el tiempo corre, la emergencia es realmente ostensible y a todas luces esto, quizás uno podría decir, ya se quiso poner en marcha, ya se probó de esta manera en los últimos meses. La pregunta es si esta vez quizás termine funcionando. Dos o tres preguntas le dejo nada más antes de ir a la mesa. La primera, ¿cómo va a ser la Argentina en este contexto para negociar con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo tratar de bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios?
¿no? Suena complicado porque lo que quiere el fondo no es lo que busca el gobierno y a su vez lo que busca el gobierno no es lo que busca todo el gobierno, ¿no? Entonces, daría la sensación de que el escenario que se nos viene encima es bastante complejo y daría también una idea bastante acabada de que la decisión hay que tomarla ahora y de una forma realmente contundente, ¿no? Digo yo, tomar una definición de política económica en este sentido. Por otro lado, le mencionaba recién la idea de la concertación, digo, ¿funcionará o no? ¿Y concertación a qué? ¿Cuál es el consenso sobre el cual hay que avanzar? Y por último, y en especial, bueno, ¿cuáles son las herramientas, vamos a estar hablando de este tema, con las que cuenta el gobierno nacional, sobre todo para ponerle un freno a la escalada de precios y también al mismo tiempo para ponerle un piso más alto rápidamente a los salarios en la República Argentina? Hay, creo yo, ideas que están ahí dando vuelta y que son importantes, y hay herramientas para ponerlas en marcha. Y creo que hay voluntad política también. Con lo cual, bueno, esperemos que el escenario que se nos viene encima por lo menos no le pegue a aquellos que siempre terminan poniendo la otra mejilla, ¿no? A aquellos que son los que terminan pagando lo que es un escenario realmente muy, muy complejo. Acompáñeme, señor director, me voy a la mesa.